Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Nikiana Titani, esta vez en la versión cuarentena, y tenemos el gusto de recibir a Marta Camacho. Hola Hola, muy Marta, ¿cómo buenas estás? tardes. Muy buenas tardes a todos. Hola, Dani. Eh, Bien, en estos días de encierro, bien, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, tú, no sé, tú estás encerrada en la Ciudad de México, ¿no? Yo estoy encerrada en la Ciudad de México. Ok, bueno, para los que no la conocen, Marta es una escritora de ciencia ficción. Ella nació en Zacapú, Michoacán, Ajá, sí. hace algunos años, desde los 12 años escribe y ganó el Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta en 1988. Y ha publicado en varios lugares, en particular en una revista que a lo mejor algunos no conocieron, que se llamaba Asimov Ciencia Ficción, ¿no? De hace algunos años. Y bueno, lo que nos trae aquí a la plática es precisamente pues, ver qué es esto de la ciencia ficción y si existe la ciencia ficción en México. Marta, cuéntanos cómo estás, qué pasó. Bien, yo estoy muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Ya has visto lo que pasó. Esta es la Ujú. invasión de una peste nueva y la gente se está comportando de manera absolutamente medieval, lo cual es muy interesante, porque o lo atribuyen a una maldición o piensan que no existe. Sí, y sobre la ciencia ficción, nos da, por lo menos para mí, que soy escritora de ciencia ficción dura, material para escribir o para confirmar las peores pesadillas. Sí, sobre lo que preguntas, ¿hay ciencia ficción en México? Sí, cada vez hay más. Está viva y coleando. En los tiempos en los que yo escribía, prácticamente era algo así como de locos. Sí, era algo así como de, no, no puede ser. Sí. Ya ahora hay una especie de movimiento joven que está muy difundido entre chicos y que asombrosamente hay muchos jóvenes científicos en el asunto. Sí. Y es de repente para mí como que muy sorprendente que llegue yo a una reunión y me conozcan o me hayan leído, o sea, una de las decanas o una de las viejas escritoras, cuando yo siempre he creído que eh, soy una perfecta desconocida. Sí, o más bien me gustaría seguirlo siendo. Pero desde este movimiento inició que con Mauricio José Schwartz, por allá por los 80s, yo creo que fue el primero. Luego vino, o sea, fue quien organizó la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía. Luego vino al que yo siento que fue como que el primero muy duro fue Gerardo Horacio Porcayo con la primera calle de la Soledad. Más todo el steampunk espantoso, horrible y pesimista que hacía muy bueno, pero era una de Ujú. las cosas que diferíamos mucho Porcayo y yo. Y de repente, en 1988, cuando yo gané el Nacional de Cuento, que fui a una AMSIF, me encontré con que existía la revista Asimov. Fui a ver a su director y de repente ahí me voy encontrando con chicos que ahorita, como Livia Brenda Castro, que ya fue candidata a Lugo el año pasado, sí, o como este otro chico, ay, Dios mío, Klingsor, el autor de Klingsor, ¿te acuerdas de En busca de Klingsor? Volpi, Volpi. Volpi, ajá, Jorge Volpi, que Ujú, bueno, ya no tengo que decirte, ya está toda la historia de Klingsor, ¿sí? ujú, Pero te podría decir que la mayoría de los cifiosos, de los cienciaficcioneros, de alguna forma estuvieron rozando o estuvieron cerca del grupo de Asimov hasta que terminando ese sexenio, que ni me acuerdo qué época fue, con una culta le quitó la beca a la revista y después de 16 gloriosos ejemplares, Asimov no volvió a salir. Eh, yo tuve una serie de mudanzas a diferentes ciudades y cuando regresé a la Ciudad de México hace 3 años, por cuestiones del trabajo alterno que tengo, y de repente me topo con una convocatoria en el Facebook para una reunión de la tertulia de ciencia ficción. Para entonces yo ya pertenecía al club de Star Trek. Sí, porque he sido trekkie como científica durante toda la vida. Y fui y cuando llegué me asombró que una de las primeras cosas que me asombró fue que ahí había gente que me conocía.
sí, Que te había leído. que me había leído, o que me había oído en la radio, me habían hecho una entrevista en Radio Ibero hace 1000 años, en un programa que se llamaba Super Freak, sí, también sobre ciencia ficción en México. Fue para mí así como que, oye, no juegues, te encuentras a cuates que tienen 20 años menos que tú y te han leído, dices, ¿cómo le hicieron? Sí. Y estos chicos de la tertulia son un grupo que nos reunimos, por lo menos, tratamos de reunirnos por lo menos cada mes, ahorita no se ha podido, que impulsan la lectura de ciencia ficción, la escritura de ciencia ficción, dan talleres y también de alguna manera impulsan el pensamiento racional. Pero muchos de ellos son escritores o son divulgadores muy brillantes, ¿sí? Y me refiero a Armando Saldaña Salinas, me refiero a Jorge Armando Romo, a la presencia de la tertulia Adriana de Tepichía, a Mau del Castillo, que también es muy buen escritor, y, o sea, todos ellos tú dijeras, es que nomás se pican las narices. No, o sea, todos ellos están escribiendo constantemente, sí, y al mismo tiempo todos ellos están metidos en el quehacer científico de un modo o de otro. No están desconectados de la realidad. Tienen una gran imaginación y las tertulias no nada más son muy divertidas. A mí lo que me asombra mucho es la cantidad de escándalo que hacemos nada más de hablar, o sea, no necesitas música ni necesitas acompañamiento, no, Mm. nada más de estar hablando entre todos juntos. Es muy interesante, es un semillero realmente grande y las veces en que han hecho conferencias, que me ha tocado asistir a sus conferencias ahora en la librería del Fondo de Cultura Económica, en Centro Histórico, se llena de gente, sí va gente, así como también al curso de escritura de ciencia ficción, al que Mm. lamentablemente no he tenido oportunidad de asistir. Posiblemente ahora, irónicamente, que no puedo salir, que no puedo hacer nada, Podrías ir. Pero bajar. exactamente, seguramente me voy a poder reunir con ellos de manera virtual, sí, o sea, es lo que sí se me hace un poco el colmo. Sí, al mismo tiempo tiene mucho que ver que eh, tenía yo vaya, lo tengo todavía, lo que pasa es que estoy en cuarentena, una gran cantidad de trabajo y de alguna forma, pues ahorita estoy encerrada en la casa, entonces tengo tiempo como para asistir. Y ya hablé mucho, Dani, a ver, te toca. Sí, lo que estaba pensando preguntarte era, Ajá, eh, sí mencionas, por ejemplo, a Mauricio José Schwartz, por Cayo. A lo ajá, mejor valdría la pena ver cuáles son los temas que se han manejado en ciencia ficción acá en México, ¿no? De por acá yo sí he leído un par de cosas, como tú ajá, dices, cyberpunk, es decir, sí, es un humano que está intervenido para aumentar sus habilidades por medio sí, de sí, aparatos, ¿no? El ajá, sí, cyberpunk y bueno, lo que ocurre cuando utilizas a una persona así para resolver problemas. sí. Ujú. Eh, Mauricio José Schwartz, ¿qué hacía? Déjame acordarme. A ver, mira, ¿O me recuerdas tú? sí, no, déjame, ahorita te lo checo, porque él fue el Pero que, bueno, digamos, en general los temas que se tratan en México, como que siempre fue Cyberpunk, siempre Cyberpunk. no, no siempre fue Cyberpunk. Hay otro chavo, es más, déjame decirte quién fue, porque además él era de la gente de CONACYT, espérame, tengo que irme a los primeros Asimovs, creo que es José Seidenweber. Eh, dame un minuto. Bueno, hace rato estaba poniendo, mientras voy a poner la portada otra vez. Estaba Ok, poniendo sí, la claro. portada donde estás tu trabajo, ¿no? A ver, espérame, ahorita te digo quién es este señor. Sí, es José Seidenweber, él hizo una novela que se llamaba El Festín de los Egos, ¿sí? Ujú. Se publicó en cachos en Asimov, pero esta novela era un poquito parecida, en algunas cosas era un poquito parecida a lo que está sucediendo ahorita, a lo que está sucediendo, pero utópicamente. Es decir, toda la gente estaba conectada por computadoras. Toda la gente votaba lo que el gobierno ordenaba, lo que el gobierno quería hacer, toda la gente lo votaba desde su computadora. O sea, había un voto general.
todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo tenía estudios, era muy parecido a Un Mundo Feliz. Y en realidad la bronca ética de esa novela era que por primera vez había clones, y clones humanos. Y había que ver si era ético tratarlos como seres humanos o cómo se les iba a tratar, ¿sí? Ujú. Cómo se iba a tratar con ellos. Entonces, Un problema bioético, ¿no? era un problema de ese tipo. Pero cosas así de ciencia ficción dura, no había mucho. No había Ok. mucho, sí, de Mauricio José Schwartz, déjame te digo. Sí, lo que pasa es que de repente tengo todas las cosas, revueltas. O sea, él fue el que fundó la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, o sea, la AMCIF, y creó el Ujú. premio Calpa. El premio Calpa Ajá. era así como que el premio de ciencia ficción, Y era latinoamericano, ¿no? Inclusive, ¿no? sí, completamente, completamente. Sí, era, y se fue Sí, perdiendo poco a sí, poco. Luego, en algún momento dado, también le tocó a él, organizar la, Semana Negra en España, la Semana Negra de terror y de sí. novela policíaca, sí, que era la otra cosa a lo que se dedicaban, junto con este niño Paco Taibo. No es cierto, Sí. con Taibo grande, con Paco Taibo, pero el grande, Ahí, ajá. no con el joven, que les tocaba el Ujú. tren de Gijón, el tren negro de Gijón, donde idealmente, no, bueno, no es idealmente, sino de forma paródica o de forma, ¿cómo se diría? Falsa, teatral, se asesinaba a un escritor y los demás escritores que iban en el tren tenían que resolver quién lo había matado, de qué se trataba el crimen. O sea, a lo largo de todo el tren se iba contando una historia. Ah, dale. ¿Sí? Y la historia era policíaca. Y o sea, por eso era la semana, vaya, era un recorrido de Madrid a Gijón. Y ya una vez que había llegado el tren, pues se presentaba toda una semana de cuentos, historias de ciencia ficción, mayormente de tipo policíaco, ¿sí? Aquí hay una parte que es muy importante que cuando a mí me admitieron escribir en Asimov, este, bueno, no, porque ya te estoy cortando la historia. Bueno, eso es lo que se refiere a Ajá. Mauricio José. Ya, ahora, hasta ahí. Ajá. Esto es lo que yo me Bueno, acuerdo. Puedo estar ok. equivocada, por favor, sí. Estás recurriendo a la memoria de hace 30 años y de gente a la que no veo desde ese tiempo, ¿sí? Entonces, Sí, esa es otra cosa curiosa, ¿no? Pareciera que ya es, digo, por eso te preguntaba que si hay ciencia ficción en México, porque pues, para empezar se oye poco, y si se oye algo de hace muchos años, ¿no? mira, Entonces, la pregunta es esa, ¿hay? ¿Y ujú, todavía hay? ¿Todavía hay alguien que esté escribiendo? ¿Algo está sí, pasando? sí, todavía quien está escribiendo, pero varios, por ejemplo, ay, mi lord, ¿cómo se llama? Armando Saldaña Salinas, él no, mayormente no publica aquí en México. Publica en inglés y publica allá afuera. Sí. Ujú. De repente sí, hace, que será como un mes, me trajo su último libro, una cosa, un enredo que no es de ciencia ficción, absolutamente Lovecraftiano, muy divertido, muy bueno. Sí, bueno, o será que a mí me gusta mucho cómo escribe. Pero no, las cosas no se limitan a la escritura. Por ejemplo, Andrés Rodríguez Ricó es un artista, es más, es de los chavos que anda ahorita imprimiendo máscaras para los médicos. Y se dedica fundamentalmente a dar clases de escultura. eh, es maestro de arte, pero casi todas sus esculturas son monstruos y seres fantásticos o seres de otros mundos o seres mecánicos que tengan que ver con la ciencia ficción. Sí. A él Interesante. le encanta eso. Ajá, Hay sí. que, hay que buscarlo, ¿no? Para ver, ver Exacto, sus monstruos. exacto. O sea, Oye, es oye, exacto. hace rato mencionabas que, bueno, pues no, la ciencia ficción aquí en México no era tanto de ciencia ficción dura. Tú sí eres escritora de No, ciencia ficción dura, ¿no?
Sí, es un ¿Puedes relato. platicarnos un poquito de tu proceso creativo? ¿Cómo le haces para generar una historia? Eh, y Mira, cómo te cuesta, pues. en realidad te voy a decir que es bastante sencillo. Durante un tiempo lo que hacía era salirme al metro a buscar personajes. El problema con la con la diferencia entre ciencias ficciones, que si me están oyendo mis biólogos, que son Rodrigo Vidal, Tamayo Martínez y Jorge Armando Romo, en algún momento me van a desmentir o se me van a echar encima, aunque son científicos duros ellos. Casi toda la ciencia ficción suele ser blanda. Se le llama blanda a lo que tiene que ver con ciencias sociales. Eh, Literalmente llegaron los marcianos bailando cha-cha-cha. Y con eso cambian a toda la sociedad de la Tierra, ¿sí? Para mí llegaron los marcianos, ¿por qué son chaparritos? ¿Por qué son verdes? Porque, o sea, y a todo eso se le tiene que dar una base científica. ¿Cuál es la biología de Ajá, sí. de Y su eso, cuerpo? es una friega, o sea, te tienes que poner a estudiar. ¿Cuál es el problema cuando haces ciencia ficción dura? No acabas bien ni con moros ni con cristianos. ¿Por qué? Porque para algunos lectores está siendo excesivamente pedagógica y se puede hacer cansado. Y para otros no estás llegando al fondo de la ciencia o no te estás ajustando 100% a la ciencia y te estás dejando llevar mucho por la fantasía, lo cual es difícil llegar a un equilibrio para que sea científico y para que sea entretenido, porque si no, no te lee. Cuando yo gané el Premio Nacional de Cuento, lo gané por un cuento que se llamaba Cuento Primero de Vampiros, pero no tenía nada que ver con los vampiros. Sí, el vampiro que es protagonista tiene una enfermedad genética y para poder yo hacer mi propia enfermedad genética imaginaria, entrevisté a 3 médicos, uno de ellos es director ahorita del Departamento de Hematología del Hospital Español, el doctor Víctor Rojas. Sí, me basé en una enfermedad que se llama porfiria eritropoyética, en la cual los antiguos nobles de Europa les daba esta enfermedad por endogamia. Y ¿cuáles eran los rasgos de la enfermedad? Específicamente esa enfermedad, porque hay muchas porfirias. La piel se les resecaba, ¿sí? Entonces parecía que te crecían las uñas, te salía por alguna razón pelo en las palmas de las manos, todavía no sé por qué. Las encías se te encogían, parecía que los dientes te habían crecido. Los ojos se te inyectaban de sangre y se te desorbitaban. Pero además el sol, la luz del sol, te resecaba la piel de una forma tal que se te ponía negra. Sí, entonces de esa enfermedad de alguna forma siento yo que venía todo el mito de los vampiros. Lo que yo hice fue adornarla un poco en el sentido de que algo había caído del cielo, un poco el meteorito que cayó, el color que cayó del cielo, un Los poquito, grafianos. ajá, una barnizada, y le había caído encima al niño Vlad Tepes, ¿sí? Y él había originado esa leyenda. Entonces, ¿qué pasaba? Que los vampiros de los que yo hablo en mi cuento están conectados al Internet. Por cierto, en ese tiempo no existía el Internet todavía. Y tenían una red de supply, de sangre, porque por supuesto había voluntarios entre la parentela que no estaba contagiada, que sabían que tu tío, tu abuelo, tu pariente, pues tenía esa enfermedad y había que estarle donando sangre para que comiera más o menos cada 4 o 5 días. Entonces, llegabas de cuenta, como llega ahorita el mensajero de las pizzas, y te dejaba una bolsa de sangre congelada, la cual dejabas descongelar, tomabas unos cuantos sorbos hasta que te la ibas chiquiteando hasta que, y vivías muy feliz. Entonces, los 4 o 5 vampiros de los que hablo están como ciudadanos perfectamente establecidos. Esa idea, pues la vi después establecida en muchos otros shows o programas que salieron muy posteriormente. Pero la idea de establecer lo que les estaba pasando a estos vampiros como una cosa 100% científica rompía el patrón de lo que la gente conocía como ser un vampiro. Y entonces de repente estos 4 o 5 vampiros, Mito de Drácula, ¿no? exacto, rompía con lo que era el mito de Drácula. De repente estos 4 o 5 protagonistas se topan con un vampiro del mito, Ya. con uno que sí le tiene miedo a las cruces, con uno que sí le tiene miedo al agua bendita,
con uno que está matando gente, incluso vampiros, Ajá, y no saben cómo detenerlo, ¿no? Entonces, en realidad de eso es de lo que va, de el eso es de lo que cuento. va el cuento, y lo que pasa es que la diferencia entre una cosa es que tú estés enfermo o señalado con Ujú, una carga genética que no nada más te convierte en un genio, sino que también te tiene que hacer, te mantiene escondido. Y otra cosa es que seas ujú, alguien malo, ¿sí? Y este último vampiro se diferencia de los otros en que específicamente su maldad es tanta que es la razón por la que no se puede reflejar en un espejo. Sí. ujú, Esa frase la tomé de un alquimista, mi papá es ingeniero químico y tenía toda la historia de la alquimia, que se llamaba María la Judía, y ella decía ujú, eso, que el hombre perdía su parte buena cuando se convertía en vampiro. Y entonces los espejos que están acostumbrados a reflejar nuestra pureza, lo rechazaban y por eso no se ujú. podía ver en un espejo, ¿no? O sea, Sí, podría en verlo. realidad a partir de esa idea empezó a nacer el cuento. Yo quería un vampiro que no tuviera nada que ver con el mito Tú y dices empecé a que veías investigar. a tus Sí, personajes en el metro. sí, me los topaba en el metro. ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo está esa idea con respecto a este cuento? ¿O cómo está la cosa? A una chica sumamente, vaya, si tú lo hubieras visto, hubieras dicho, esta es la Llorona, Ajá, mexicana, morena, muy linda, muy, o sea, fue encontrando a todos a cada uno de los tipos y subtipos, sí, que necesitaba para el cuento. Yo creo que el personaje que se me hizo más impresionante de todos, que viene siendo la abuela en el cuento, fue precisamente una paciente del Hospital Español, porque el doctor me llamó y me dijo, quiero que veas cómo es una paciente de esto. sí, Y por cuando fin. llegué Ujú, era una hermosa mujer europea que debe haber medido 2 metros de alto, completamente envuelta en vendas, como si fuera una momia, con una sonda Hickman en el esternón, por donde comía, porque no podía comer. Y la estaban alimentando con una serie de proteínas y le tenían que poner plasma sanguíneo cada cierto tiempo. Y ella sabía que iba a morir de eso. Con la piel del color de la cal, ¿sí? Los ojos prácticamente transparentes, muy delgada. Me acuerdo que fue algo estremecedor y también fue algo muy doloroso, sí, porque yo sabía que esta persona iba a morir y me sentía así como que estaba invadiendo la intimidad de alguien. ¿Me explico? O sea, uno tiene derecho a ujú. morirse en privado, sí, pero fue también otra de las que dije, ah, caray. Y entonces Sí, de no, sí, repente se la ve otra, que era impresionante. no nada más, te voy a decir que era lo impresionante es que el rostro era armónico, bello, no tenía arrugas y tenía 87 años. Y tenía 10 Sí, años viviendo así. sí, sí, conectada a Sí, una, sí, o una sea, zona. sí, o sea, una cosa que me quedé, o sea, ¿cómo esto puede existir? ¿Cómo es No, posible pues que sí. esto exista? Sí, entonces, y te voy a decir que lo peor de todo es que esas cosas existen, pero la gente no lee de ciencia, entonces no lo ve, no se entera, Ujú, no se entera. Digo, afortunadamente ya ahorita, así como tú, ya hay un montón de chamacos que se están metiendo a divulgar, como lo haces tú, como lo hace al que quiero decir nuestro compadre Ricardo Cartas y también a Omar, ujú, Omar López ujú, Cruz, pero también está este chico Aldo del robot de Platón, ujú, Javi Santaolalla de España, de Date un Blog, ujú, que son chavos que están tratando de, chale, o sea, despiértense, aquí hay ciencia interesante, hay ciencia muy padre. Y por cada muchas cosas. descubrimiento que aparece, Ujú, a mí me das un tema nuevo, sí. A mí me das un tema nuevo. Mira, por ejemplo, ahorita que tenemos en las manos la peste, ajá, para mí es increíblemente interesante que tengamos varios retrovirus en el ADN basura de nuestro propio cuerpo, porque necesitamos esos virus para haber mutado. Y entonces ujú, no sé si te acuerdas de aquella frase de Hombres de Negro, donde, que está en el cómic y está también en la película, donde
K le dice a J, acuérdate que la inteligencia humana está considerada como una infección entre algunas especies, Ajá. porque efectivamente fue una infección, ¿sí? Fue una infección la que nos llevó a la Una inteligencia. mutación. Entonces, ajá, sí, o sea, fue una peste igual a esta. Entonces, eso y la otra idea que cada vez que logras la inmunidad, tu ADN queda mutado. Entonces, Se corta, a ver, cada vez que logras qué. ¿qué le- cada vez que logras la inmunidad a un virus, sí, Ah, tu ADN muta, sí. ujú, Y entonces esa mutación va a pasar a tus hijos. ¿Pasa a tus hijos o no pasa? ujú. ¿Hay que buscarla o no hay que buscarla? Sí, es interesante, sí. Hay mucho ahí. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no necesitas hacer tantas modificaciones a un árbol genético para lograr un ser humano más bueno. No voy a decir mejor, sino más bueno. Sí, sino nada más necesitas el virus correcto. Sí. La bronca es encontrarlo, ¿no? Pero hablando de Exacto. hacer un humano bueno, nuevo o Ajá, sí. distinto, también tienes un Ajá. cuento que se llama Cybergolem, ¿no? Sí, exacto. Sí, Ese de que cuenta rápido qué trata para los que no lo han sí, leído. de hecho, sí, mira, Damiana Leiva Loria me hizo el favor de empezar a leerlo y de repente recibí un montón de solicitudes de dónde se podía descargar Cybergolem. Cybergolem es una historia en la que, tomando la leyenda original del golem, la que reescribió Borges en su Zoología Fantástica. Lo que hace este gobernante, porque es un gobernante el que lo descubre, hay una cosa que se llama chip golem. Quiero que pienses en un chip del tamaño de un sello, Ujú, en una memoria, ¿sí? Que exactamente igual que en el golem se pega en el paladar, ¿sí? Y hace que un ser humano tiene un algoritmo, ¿sí? Que hace que ujú. un ser humano se convierta en alguien bueno. Sin embargo, déjame decirte cómo nació esa historia. Mi papá está malo del corazón, de hecho trae un marcapasos ahorita. Y en ese tiempo, y también estoy hablando de tiempos prehistóricos, porque en ese tiempo había CDs, No había su internet. cardiólogo, no había internet, su cardiólogo le regaló una serie de CDs de cómo sonaba un corazón. Entonces, en un corazón enfermo, un corazón con infarto, un corazón. En la primera versión que yo hice del cuento, cuando matan al joven dictador en el cuento, los médicos conectan el disco, la Ujú, médica, porque es una médica, conecta el disco ujú, y le hace creer a todo el mundo que el dictador está vivo. Sí, en la ujú. primera versión. Sí. Pero de hecho fue por eso por lo que salió. Y ya después pulí la historia porque pensé, bueno, el chip original era una hoja escrita, entonces quiero que pienses en algo del grosor de una hoja de papel, en el grosor de una Era hostia, una por hoja que decirlo tenía así. el nombre de Dios, si no mal recuerdo, ¿no? Era una hoja, exacto, tenía el nombre de Dios, Emmet, Y se lo vivo, pone a hágase, una imagen de barro, ¿no? ajá, se lo pone a Para una imagen de hacerlo, barro para que viva. para que viva y para que le ayude al rabino en las tardes en la Ajá. sinagoga. Ujú, Hasta que una tarde al ayudante del rabino se le olvida sacarlo y entonces el golem se suelta haciendo destrozos en todo el gueto, en todo el barrio ujú, y en la sinagoga misma hasta que el rabino lo ataja, le saca la lengua, le rompe el sello y el golem se derrumba en un montón de barro. Si era ujú. como, digo, para ti que eres un experto en robótica, pienso yo que era como que la idealización del primer robot, sí, y un Sí, robot pues pues está, tendría que... ¿Mm? está pensado como de los primeros ejemplos o más bien del sueño siempre eh, pensado de que hacer una máquina que pueda hacer el trabajo de los hombres, ¿no? Eso Ándale, está exactamente. desde el Desde inicio de los entonces, tiempos, eso sí, existe. sí, entonces ese es el chiste. Entonces en Cybergolem, eh, de repente el joven dictador se da cuenta de que, o sea, hay cosas que a él no le gustan, no le gusta parecerse a su padre, no le gustan algunas cosas que ha hecho. Él también está estudiando medicina y entonces la médica con la que está trabajando, que tiene 100 años, lo pone a pensar y le dice, mira, estamos insertando el chip, pero solamente en aquellos que quieren cambiar para bien el destino de la humanidad. Sin embargo,
los grandes instintos están basados a veces en la maldad. Ujú. Si no tenemos una parte mala, no podemos tener una parte buena. Entonces se queda así como muy, vaya, le desagrada eso, ¿no? Entonces le dice, te voy a enseñar quiénes están en el, quiénes han sido cibergolems. Y le enseña un santo, le enseña un gran hombre, le enseña, o sea, son retratos, entran a una galería donde hay retratos que no son retratos, es decir, son los marcos vacíos cubiertos con velos. Pero cada marco, porque es el marco lo que la gente ve a veces, ¿sí? Es la envoltura de afuera lo que la gente ve, Ujú. y no a Ujú. la persona de adentro, es una señal de quién es un cibergolem. Entonces, él Ujú. ve de repente un marco que tiene los escudos papales y se pone a pensar que el último papa a lo mejor fue un cibergolem. Ujú. O uno que tiene el escudo británico. Entonces, Ujú. el último rey de Inglaterra a lo mejor lo fue, pero no lo puede saber, o sea, él lo infiere, ¿sí? Y entonces en algún momento llega y ve el retrato de su propio padre cuando era joven. Ujú. Pero este retrato sí tiene la foto de él. Y cuando lo destapa en ese momento, él se da cuenta de que la Tierra ha estado bajo esa amable dictadura los últimos 500 años y Ujú. que el que está en el retrato no es su padre, que él es un clon de lo que está Ujú. ahí. Y lo han Oh, convertido en cibergolem, sí, lo han convertido en cibergolem para que el gobierno de la Tierra siga siendo bueno, lo bueno, cual es una contradicción a todo el cuento. Entonces, ¿qué cosa es en realidad buena? Sí. ¿Por qué? Pues porque por pregunta eso, complicada, ¿no? o sea, hasta el final te das cuenta de que se trata de una dictadura, no Ujú. de un buen gobierno. Sí, no de un Claro. buen gobierno. Sí. Entonces, Pero bueno, bueno, han existido buenos dictadores, ¿no? En la historia. exacto, de alguna forma lo son. De alguna forma lo son. Entonces, ¿qué es? ¿La especie humana necesita dictadores? ¿Es incapaz de ser libre? ¿No le hace falta democracia? ¿La requiere? ¿Es un destino que lo seas? Tienes que llevar esa carga. O sea, tiene un montón de cosas que son blandas, pero Ujú. utiliza herramientas duras para llegar a eso. Sí. Entonces, el Bueno, utilizar, por ejemplo, un chip de control cerebral con un algoritmo, este, no es que ya hay algunas cosas en las que es factible. Por ejemplo, para las personas ujú. que tienen epilepsia, ya ahorita traen algunas, no, digo no todas porque es bastante caro, y porque te estoy hablando de personas que necesitan no una o dos pastillas, sino de personas que tienen 100, 250 o 300 ataques al día. Sí. Fácil. Ya existe un microcircuito, ¿sí?, que se pone en Ujú. la nuca y entra Ujú. con un alambrito al árbol cerebral y controla, desconecta todo el tiempo el cortocircuito. Es como si estuvieras Ujú. haciendo tierra, para que me entiendas. Sí. Ándale, sí. Es Lo como si había estuvieras probado. haciendo, ajá, es como si estuvieras haciendo tierra y entonces los ataques se detienen. Sí. Ujú. Entonces los ataques. Oye, pues, Eh, son cosas que es una de las cosas que tiene ciencia ficción, ¿no? Que si está bien pensada y que tú dices si es dura, es posible que llegue a ser predictiva, ¿no? exacto. Porque finalmente estás trabajando con elementos que se están investigando, que Sí. existen y que pueden llegar Ujú. dar lugar a una extrapolación. Eh, Sí. hay un cuento ahorita que va a salir, pero se va a imprimir, pero que ya lo pueden leer, es el de las semitas, ¿no? Ah, sí. Ahí, Sí. ¿cómo está la cosa? Eso Mira, antes, cuéntanos un poquito de ese, antes de que vayamos a la otra parte que quiero que nos cuentes, precisamente lo que decías hace rato acerca de que eres capitana de una nave en esto de sí. la Star Trek, ¿no? Ajá, sí. Mira, ay, Dios mío, ahora vas a tener que editar esto. Repíteme la pregunta anterior. No, no regresamos, no nos quedamos con lo del Star Trek. A ver, tú Ajá. eres Trekkie, ¿o no? También tenemos la discusión si era Trekkie o, ¿cómo se dice el otro? Trek, No, ¿es Trekkie o Trekker?
Ajá, Trekkie o Trekker. Eso Trekker, significa que o eres sea, fans eres sí, fan soy fan de Star de Trek. la serie. Y Ajá, en ese sentido hay un club eh, sí. de Trekkies Ujú. y ahí es donde ya viene la cosa que yo todavía no manejo muy bien. Hay una organización Sí, de esos mira, clubes. sí, exacto. Lo que pasó fue que con la película de 2009, muchos de o sea, estos clubes ya existían, sí, pero cuando pasó la película de 2009, hubo como que una especie de renacimiento del fandom entre los viejos que querían que asesinaran a J. J. Abrams y entre los nuevos que no sabían que eso ya existía y que Mm, en un momento dado pues estaban recién llegados y lo que querían era pues de dónde viene esto, cómo empezó. De hecho, los primeros trekkies con las que yo me topé, porque mi nave era de puras chicas, este, no sabían de qué se trataba. ¿Sí? Déjame decirte que yo estoy en una vertiente trekkie muy especial, porque los dos personajes principales de Star Trek, que son el capitán Jim Kirk y el vulcano Spock, para nosotras son así como que el romance de la vida. ¿Sí? Y ese fandom nació precisamente en ¿Se cortó 1970 para cuando ustedes? ¿Para ustedes es el romance de la vida? ajá, sí. ¿Eso Sí, qué significa? entonces, el romance de la vida significa que, ellos son pareja, son una Ah, pareja ya, romántica y, los idealizamos así, ¿sí? no lo Entonces, había sospechado. Nunca lo hubiera es sospechado. no, sí, no lo habías escuchado. No, exacto, o sea, es algo que para muchos es así como que un insulto, para muchos trekkies es un insulto. Ajá. Sin embargo, fueron las, fundadoras de ese movimiento, por decirlo de alguna forma, del lo que se llama movimiento Spirk, las que mandaron 20,000 cartas a la a NBC en ese tiempo y también a Paramount para que el programa no saliera del aire, ¿sí? Son las mismas que escribían en ese tiempo los primeros fanfics o cuentos, con historias independientes de Star Trek, pero con temática trekkie. Los escribían a máquina o a mano y cada vez que había una convención o reunión de trekkies, los pasaban por abajo de la mesa. Y ahorita esa misma estructura existe, pero casi siempre por ejemplo, las directoras de las páginas son las abuelas, son chavas que tienen Mm, 20 años más que yo, ah, y quienes escriben son las nietas. Sí. O sea, mm. ya son que 2, 3 generaciones de trekkies, sí, lo cual es muy, muy cómico. A mí me sucedió que cuando pasó lo de 2009, que de alguna forma yo me anuncié como trekkie, se desató una cantidad tremenda de fanfiction acerca de Star Trek. Y de todas las historias que aparecieron, hay algunas historias de ciencia ficción blanda y dura, con temática trekkie, muy buenas. O sea, te puedo decir que las chicas que están en mi nave han escrito algunas cosas que dices, chale, o sea, ¿cómo estas chavas saben tanta física o cómo es que saben tanta química o saben tanta ciencia? ¿Sí? Que se metieron así, no nada más a escribir una historia romántica, sino a ver de qué iba el show, ¿sí? Y en el mismo fandom me encontré lo mismo que ya me había tocado hallar entre los ciencia ficcioneros. No nada más escritores, sino físicas, químicas, astrónomas. Digo, una de ellas es una de las astrónomas que dirige el observatorio de Greenwich y también es de las espirqueras grandes. Entonces, pues sí te quedas hasta donde hemos ido a parar de manera secreta o de manera furtiva, lo cual es Mm. ciertamente muy cómico. Sí, Eh, no tenemos que de explicar ya alguna, desde momentos qué significa ¿Verdad? esto de estar ser capitán de una nave en este caso. Sí, entonces te voy a decir cómo nos organizamos en naves. En ese momento lo que yo hice fue que empecé a... Estaba unida a un grupo de chicas que escribían el grupo se llama KS Archives, que quiere decir, es KS Archives, que quiere decir Kirk Spoke Archives, en Inglaterra. Y una de ellas, Amanda Warrington, me dijo, oye Marta, ya es tiempo de que pues en Latinoamérica pues haya algo, organízate un grupo. Y entonces yo empecé a checar cuántas chicas había que escribía en español y les escribía a cada una. Y así fue como me fui haciendo de mi tripulación.
Así fue como me fui haciendo de mi tripulación, ¿sí? Entonces estas chavas están suscritas a lo que es Starfleet, a la flota internacional, pero no dependen de Paramount, no dependen de lo que es Star Trek en sí, son fans. Y son fans, es un grupo de fans fuerte. Tienen, una cosa son las convenciones de Trekkies en Las Vegas y otra cosa son las convenciones de Spearkers, que esas casi siempre son en Atlanta o en Londres, ¿sí? O sea, hay varios tipos de Trekkies. Sin embargo, cuando acá en México, cuando fue In the Darkness, cuando se estrenó In the Darkness, hubo una gran reunión entre los que estábamos en la alfombra roja para ver actores, directores y demás. Y coincidimos con varias naves que también estaban allí con sus tripulaciones. Casi siempre es un capitán y un grupo de chicos y chicas que lo siguen y que tienen varias, sobre todo te voy a decir que nos reunimos. Pero pues yo creo que aquí sería más interesante pensar que se han reunido como clubes, han generado varios clubes y pues están generando una cultura alrededor de lo que se Sí, de hecho sí, o sea, una serie, luego ya películas, y pues hay varias cosas alrededor de ella. ¿Y qué es lo más importante de la serie? O sea, ¿qué es lo que realmente debe uno de valorar acerca de la serie? Porque a lo mejor si uno ve la inicial, la de los 60, pues ya se ve ajá, viejona, y hay cosas que no, ya se ven, hasta logras ver el cartón y esas cosas, ¿no? Eh, ajá. pero en realidad tienen una idea en común, ¿no? Todas las series hasta ahorita de Picard Sí, y tal. ajá, ¿Qué es, sí, qué es lo todas que las podemos series, valorar de la serie? el valor Trekkie esencial es la civilización. Déjame explicarte a qué me refiero con civilización. Civilización se refiere a compasión por el otro, se refiere a reconocer inteligencia en el otro, se refiere a comprender los puntos de vista del otro, ponerse los zapatos del otro. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere. Yo creo que ese es el ideal trekking más importante que hay. Sí. Sí. Y es lo que resaltabas en una plática que tuvimos hace tiempo, Ajá. cuando dices que, por ejemplo, en el terremoto actuaron Sí, de hecho, desde, sí. desde, desde, desde la nave, desde su nave, como Ajá. Sí. precisamente Ujú. poniéndose en esos Sí, de zapatos del otro, hecho, ¿no? del otro. O sea, por ejemplo, cuando fue el terremoto en 2017, para mí fue muy, muy asombroso, porque una cosa es que vamos a jugar a las navecitas y a vestirnos con uniforme. Y otra cosa es que de repente me llamen mis muchachas de todos los puntos del continente, de todos los puntos del país, y me digan, capitán, ¿qué hacemos? Estamos a tus órdenes. Eso para mí fue, no mames, o sea, no juegues. En ese momento tienes la carga increíble de ser capitán. ¿Por qué? Porque literalmente es, ok, ¿tú qué haces? Es que yo soy química farmacobióloga. ¿Qué tienes? Capitán, tengo vacunas, tengo anestesia, tengo perfecto. No puedes cruzar a este lado de la ciudad. Vete a tal hospital que está de tu lado. Fulanita, ¿tú qué puedes hacer? No puedo ir, capitán. Estoy en Mérida. Pero ¿sabe qué? Tengo dinero. Aquí tienen tanto para vacunas, para medicinas, para esto. Capitán, ¿sabe qué? Yo sé cocinar igual que usted. Perfecto. Vámonos a cocinar a centro de acopio al bosque de Chapultepec para 300 voluntarios con una lluvia y un frío, ¿sí? Sin detenerse. Capitán, ¿sabes qué? Yo no me puedo mover de acá de Cuautitlán Izcalli, pero tengo línea telefónica. Perfecto, ¿saben qué? No encontramos a fulana, sutana y perengana que están en Puebla. Localízalas, ve que estén vivas, que no estén damnificadas. Entonces, fue un moverse a toda velocidad, sí. Y de repente ya habíamos hecho un montón de cosas. De repente ya habíamos O hecho sea, un la montón de ciencia cosas. ficción se Y convirtió en realidad.
Sí, de repente la coordinación con los otros clubes trequis, gracias al capitán Alfredo Ruanova, gracias al capitán Jorge Guzmán, que hoy está en el radio, de repente fue, oigan, ¿saben qué? Pues yo no tengo coche, no importa, Martita, de parte de Alfredo, voy por ti y nos vamos a recorrer la ciudad hasta encontrar vacunas y luego a llevarlas a Copio Chapultepec a entregarlas. Sí. Que en ese tiempo pues andaba yo rapada completamente como militar y me acuerdo Mm, que me confundieron con una militar y me regañaron, sobre todo porque el capitán Andabas Ruanova con también me playera de dijo, Cruz. Ujú. capitán, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, entonces obviamente la capitán Es un militar relajo, sí. sí volteó Sí, así como, ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿No? Los voy a mandar a no, barrer las banquetas de Chapultepec no hay por claro. estar, por estar fuera de su plaza, ya hasta que le explicamos que pues no se trataba de nada de eso. Pero fue muy interesante, fue un fenómeno muy interesante porque, por ejemplo, de la nave del capitán Alfredo, su primer oficial coordinó en el lado sur, porque ten en cuenta que la ciudad de alguna forma estaba partida en dos y no podías pasar Ujú, algunas zonas de la ciudad, pero él coordinó en el lado sur, a todos sus vecinos para tener al equipo de rescate y se metió a sacar gente a las grietas. ujú, Ian se metió a las grietas y salió todo polveado. Pero así ujú, que yo te diga, ¿algún treki se quedó sentado? ujú. No, No fue. no, ¿eh? No. Sí, sí se vio reflejado esta Se cultura notó, treki. sí se notó, Oye, sí no se hay notó. no hay ninguno acá, ninguna nave acá en Puebla, ¿verdad? No sé. Sí sé que hay grupos trekkies allá. Yo tengo 2 chicas trekkies allá, pero Mm, no sé si hay algún grupo establecido allá, ¿sí? ok. Uno de los así como sueños de Alfred siempre ha sido así como que podamos ir de visita a alguno de los estados, hacer como una especie de mini convención. El problema te voy a decir cuál es. Que incluso aquí dentro de la ciudad, para muchos es difícil Moverse. reunirnos dentro de ciertas fechas. Y un Ujú, problema que está teniendo, por ejemplo, ahorita Base Aztlán es el pase de estafeta o el pase de antorcha. La gente de Base Aztlán, que son los fundadores o los iniciadores, que estamos hablando de unas 30 personas más o menos, son mayores ya. No les es tan fácil. No les es tan ujú. fácil moverse. Entonces, yo te podría decir ahorita que están todos en el grupo de riesgo. Sí. O sea, estamos hablando de Muy chavos de grandecitos. 50 años para arriba. Los jovencitos que acaban de llegar no son tantos y están Ujú. dispersos. Sí, Y en prepa. entonces, qué sería, qué es lo que podría lograr algo así? No lo sé, dices una reunión, una Mira, convención, una yo te mini voy a decir, por ejemplo, convención. ajá, te voy a decir, por ejemplo, qué quería, en un momento dado, qué quería hacer contigo. Dije, bueno, le voy a decir a Daniel a ver si lo planeamos y le voy a decir a Alfredo a ver si lo planeamos, porque ya ves que yo siempre ando Mm, con mis felices ideas, como dice mi hija Annie. este, que nos aventáramos una especie de fin de semana treki en Puebla. ¿Cómo? mm, Si tú tienes un lugar, salón, hasta en tu casa, como para pasar 2 o 3 películas y dar un par de conferencias y cortar un listón y ya, un sábado, y ya, anunciarlo, por ejemplo, toda la semana. mm, ok. Tú andas en 20,000 escuelas y en 20,000 medios. Molestar a Ricardo Pues, y a pues hay que Dami. hacer la invitación, ¿no? Pero pues hay que Ajá, ir poniendo, hay que el hacer, hay problema es que que, pensarlo mira, bien, exacto, el hay que problema invitar es a toda que, la gente ajá, ahorita lo que vamos a hacer es que con este programa, pues decirles que eso existe y que exacto. ahorita que acabe la conferencia, al igual armamos algo, ¿no? Ajá, ajá. O Entonces, sea, el chiste eso sería sí armar no algo. se me hace tan Ujú, imposible. Oye, ajá, porque mira, eh, hay una cosa que no sé bueno, o sea, yo sé que sí sabes, es muy importante esto, pero el científico que dio las reglas para que una nave pueda viajar a una velocidad mayor que la de la luz es mexicano, ¿sí? así es, Alcubierre. Exacto, estamos hablando del doctor Alcubierre y él es treki. En realidad, porque él es treki, se le ocurrió hacer la tesis de la velocidad warp, ¿sí? Nada más por el hecho de que él es treki, y muchas veces lo ha dicho. Bueno, lo que pasa es que Ujú, dije, bueno, a ver, vamos a ver si esto es posible, pero porque él ya era fan del programa. Y, ujú. y es de ese tipo de cosas o de coincidencias o de, no sé, ¿cómo se les llama? ¿Ucronías? No. ¿Cómo es Sincronías, cuando, puede ser.
puede ser ucronías, ¿no? Cuando algo que pensaste que podía pasar en un futuro, de repente tú tienes la posibilidad y los elementos para crearlo. Ah, sí. Sí. Entonces, eh, ya alguna vez el capitán Alfredo lo invitó a que nos diera una conferencia. Otros que también, también son trekkies y con los que también, vaya, estábamos armando un show, pero no se llegó a hacer, fue con los chicos de Nibiru, de astronomía, física y astronomía, de Ciudad Universitaria. Otros con los que también así, que ya nos tocó asistir a una posada marciana, fue con Marcela Chao de la Nación de Marte en México, los archivos marcianos en México. Eso también coméntalo, por favor. Hay un grupo que está relacionado pensando a Marte, ¿no? Sí, exacto. Los archivos marcianos, la nación, lo que yo les digo, la Nación Marciana en México, son un grupo de científicos, filósofos, artistas, Marcela es artista, es curadora de arte, muy interesados en salir del planeta, muy interesados en no quedarse amarrados aquí. ¿Sí? Son fans de Elon Musk, no creen que la solución esté en reparar la Tierra, creen que nos tenemos que ir de aquí. ¿Dani? Y por eso entonces piensan que la primera parada sería Marte. Ajá, sí. Sí, ellos están muy interesados en irse de aquí. Sí, o sea, no, ellos no se quieren quedar aquí, pero no es nada más decir, ay, vámonos a Marte y ya, no. Es ponte a estudiar en serio qué implica irse para allá. Han hecho junto con NASA y junto con otros organismos científicos, lo que le llaman misiones, no son misiones virtuales, misiones análogas. Encierran a 4 o 5 martenautas en el desierto, en una nave análoga, para ver cómo se comportan durante unos meses, para ver si soportan el encierro, para ver cuáles sus... o sea, se les Esos ya da... están entrenados para la cuarentena de ahorita, ¿no? Exacto. Ah, sí, fácil, ¿eh? Fácil. Porque es una especie de cuarentena. De hecho, va a ser como estar en cuarentena, pero como estar en cuarentena 6 meses. Sí. Y también hay que ver que allá está sin gravedad. Entonces, Y la bueno, en el falta de viaje, ¿no? gravedad, ¿Perdón? Durante el viaje. Durante el viaje. Durante Sí. el viaje, ¿cómo vas a suplir eso? Y hay una gran cantidad de radiación y de otras cosas que te pueden hacer mucho daño. Entonces, hay desde diseñadores de naves, hay astrónomos, hay futuros astronautas. Sí, digo, es que estoy pensando en todos. Estoy pensando en el doctor Meitan West, en Francisco Moisés García, en Regina Trescova, en todos los fans de la Nación Marciana, que son chavos tremendamente metidos a la ciencia, pero no nada más a la ciencia, también a la ciencia ficción. Son cuates que se juntan con palomitas, chatarra, refrescos, a ver a Carl Sagan en Cosmos y se echan el maratón de Cosmos, como otros chavos se echan un maratón de, no sé, de lo que quieras, ¿no? De películas románticas, no. Sí, Vamos cerrando que es con estas ideas, ¿no? Estos chicos, estos los podemos encontrar en los internet. marcianos. Hay Sí, por una, supuesto que sí, los encuentras en Facebook ajá, como el marsarchive.org. Sí, así se en escribe, ¿verdad? Facebook, ajá, Chive.org. archive.org, Y Mars. luego tus amigos los amigos de ciencia ficción, había una, Sí, déjame hablarte de los amigos de ciencia ficción. Los amigos de ciencia ficción están reunidos en lo que se llama Tertulia de Ciencia Ficción de la Ciudad de México. también en Facebook, ¿no? También los encuentras en Facebook, ¿sí? Digo, porque a lo Con mejor ellos, nosotros, los que estamos acá en ese, Puebla, no podemos estar ahí ese, en es, la Ciudad de México, fíjate que esa es una de pero las vía broncas. Facebook podemos verlos, ¿no? No, fíjate que esa es una de las broncas que yo le he dicho también a Adriana, nuestra presidenta. Porque, por ejemplo, Rodrigo estaba en Mérida y venía desde Mérida a la tertulia. Mau del Sí. Castillo, luego está en Pachuca o en Querétaro y ahí viene corriendo desde Querétaro, ¿sí? Si no habría alguna forma de organizar tertulias en cada ciudad. Y como que hay De que hacer momento, esas.
es Sí, de cosa, ¿no? momento, exacto, de momento no sé qué tan posible sea. Muchos de ellos ya están amarrados al trabajo o a la escuela, o muy amarrados al trabajo y a la escuela. Mm. No es tan fácil, ¿sí? Sin embargo, los de Es acá lo de mismo que México, mencionábamos, ¿verdad? También Star Trek. no, de Lovecraft, el círculo de Lovecraft de acá de Del Puebla, círculo de Lovecraft, sí, el es lo que mismo. pues no los veíamos ya en activo porque también estaban metidos con el chamba y el Sí. trabajo, y la De escuela. hecho, fíjate que esa es una de las cosas que me comentaba mucho el capitán Alfredo Ruanova. En el momento en el que la adultez te alcanza, es difícil sostenerte como fan, ¿sí? Tienes que pelear por tu fanatismo, me explico. Y más que nada, de veras, porque por ejemplo, hay fanatismos que son socialmente aceptados. Por ejemplo, eh, el fútbol, el alcohol, el el alcohol, fútbol, el alcohol. la religión, hasta eso, ¿sí? Pero cuando tú vas y te vistes de trekkies y te dicen así como ya nos tocó una vez, oigan, ¿ustedes a qué culto religioso pertenecen? Sí, ¿no? Lo cual fue realmente muy cómico, ¿sí? Ustedes Sin también están embargo, en Facebook, ¿no? nosotros también Sí. estamos en Facebook, ¿Y cómo los encuentran? como Star Trek México. Ok. Star Trek Entonces, México, pues sí. es que te digo que vamos a tener que ir cerrando. Yo creo que Ajá. vamos a tener que hacer otra plática, Sí, como, de hecho, edita con esta estos temas porque que nos están cometí, faltando. Sí, edita ¿no? esta porque Y cometí muchos errores. Dime. en tu caso, ¿dónde te pueden encontrar? En Facebook también creo, ¿no? En Facebook, a mí me encuentran en Facebook como Marta Camacho o como Fantasma Lineal. Durante mucho Ah, tiempo, o sea, igual que tú, aunque yo no mm, soy tan buena como tú y yo no llegué al doctorado como tú, por supuesto, también soy matemática. Alguna vez mm, pertenecí a la comunidad del caos, a lo mejor ahí estoy hablar mm, de ello, donde todos éramos fantasmas y donde todos éramos, sí, todos éramos fantasmas, porque está Cubical Ghost, está Stochastical Ghost de Pachi de la Universidad, de la Facultad de Matemáticas de Valencia. Cada uno de los matemáticos que estábamos tenía alguna cosa antes de ser fantasma, entonces yo era el fantasma alineal. Y esa es la manera en como la que me pueden encontrar si la cosa tiene que ver de ciencias, pero la pastelera, la mecánica, la paramédica, la que hace todas las otras cosas, está como Marta Camacho en Facebook. pues muchas gracias, Marta, por haber platicado con nosotros. No te digo, te invitaré Este, en otra sesión para que sí, continuemos claro, pues por bien favor, todos porque los esto demás, estuvo horrible. todas las demás personalidades hay que irlas viendo, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Dani. Bueno, no sé si quieres decir algunas palabras finales, algo sobre cómo escribir o sobre, no sé. Mira, algo sobre cómo escribir, te voy a decir cómo es. Es muy parecido a lo que hace mi querida Claudia, tu esposa. No es cómo escribir o cómo coser, es te pones a hacerlo, es lo empiezas a hacer, ¿sí? Es ya. Que te va a costar muchísimo trabajo que las ideas, no, eso sale solo. ¿Sí? Uno, dos, empieza a escribir sobre lo que tienes a la mano y que hayas vivido. Puedes inventarte cosas muy fantásticas, muy gloriosas, pero si no lo has sentido mínimamente, se va a notar. Y por último, miente patológicamente. Yo era una mentirosa patológica cuando niña, ¿sí? Cuando los escritores somos mentirosos profesionales. Tienes que mentir también que cuando tú dices los unicornios entraron por la ventana, quien te esté leyendo escuche el galope Mm, y voltee, ¿sí? Para que te des una idea, mira, cuando yo leí Drácula, que tenía 11 años, no podía levantar la vista del libro porque me daba miedo, mm. ¿sí? Ese es el efecto que tienes que lograr. Cuando estés escribiendo, que eso es, creo que para mí es lo más importante, se lo digo a mis chicas en la nave y se lo digo a toda la gente que me pide un consejo, es lee lo que estás escribiendo en voz alta. No, pero que me va a oír mi mamá y qué va a decir mi papá. Puedes inventarte lo que quieras hasta que estás haciendo la tarea. ¿Por qué? Porque solamente leyendo en voz alta te das cuenta de lo bien o mal que lo estás haciendo. Ejemplo, me ha tocado corregir escritos desde de primaria hasta tesis doctorales que no tienen ni una sola coma. Ah, Las comas están puestas para que la gente respire, ¿eh? No nada más están puestas por adorno para que se vean bonitos, no, están puestas también para que la gente respire.
Sí. Para que hagas no nada más una elegante pausa. No. O al revés, ¿no? Que ponen comas donde no van. Exacto. Por eso es importante que lo leas en voz alta, porque así es como sabes cómo va a quedar, cómo se va a leer dentro de la cabeza de alguien, ¿sí? Y entonces así ya sabes cuánto drama, cuánto horror, cuánta pasión le pones. Lo segundo, no abuses de los adjetivos. Fue bellísimo, horrorosísimo. No tengo que decirte cómo era nuestro querido Howard Philip Lovecraft, ¿sí? Mm. Que tenía adjetivitis y que en un momento dado puede ser hasta paródico oír una cosa de ese tipo. Te mueres de la risa, ¿sí? Y de todas maneras no vas a conseguir la fuerza con decir nada más era rojo o estaba muerto o algo así. Sí, una sola cosa que sea incisiva. Y lo último, repítelo 100 veces. No se me va a olvidar, había hecho yo 3 cuentos de robots. Llegué a Asimov Mm. y Salomón Basbás y Aldo Alba los leyeron. Salomón se me quedó viendo, los tiró a la Mm. basura y me dijo, ¿qué más traes? Y yo estaba así como, Ok. no juegues. Entonces me quedé, obvio, tenía yo que abrir la boca. Pues acabo de ganar el Premio Nacional de Cuentos. Y pues quién sabe cómo lo ganaste, mi vida. Sí. Ah, Porque eso no está bien hecho. Y salí yo así como que no sabía si morirme o no. En algún momento apareció un personaje que fue fundamental en mi vida, en ese momento, me refiero a Blanca Mart, y ella se regresó, se metió con los chicos a la oficina y dijo, oigan, ¿saben qué? Esta muchacha vino con toda buena voluntad, pónganla a escribir, porque lo que hizo está muy mal escrito, pero vale la pena. ¿Quién sabe por qué ganó el Nacional de Cuento? Pero lo que hizo está bien hecho. La idea es buena. Y entonces tuve que pulir esos cuentos como 10,000 veces. Total, ninguno de esos 2 cuentos salió publicado. Pero de ahí en fuera, lo siguiente que escribí, todo me lo publicaron en Asimov. Y se los agradezco infinito, sí, porque nadie creía que yo pudiera ser escritora. Sobre todo entre mi gente no podía creerlo. No podían creerlo, sí. pues ya, ahí está, ¿no? Hay toda una Ahí está ya. trayectoria. Sí, ahí está ya. Sí. Entonces, sobre Pues lo que vas escribiendo se hace, Daniel. muy bien. Pues muchísimas gracias, Marta, ¿no? Al Vamos a contrario, dar, muchísimas gracias a ti por tu paciencia, por aguantarme, por oírme, por darme un espacio. muy bien. Pues nos estamos viendo en la próxima para aquellos que Claro nos que estén sí. escuchando. Ajá. Hasta luego.